Buenos días, hermanos. Qué gusto verles nuevamente en la casa de nuestro Padre. Vamos a iniciar. Quiero decirle que es una verdad, digamos. De hecho, en el mundo se dice que del amor al odio hay un paso, ¿verdad? Yo les quiero decir que de la luz a las tinieblas también hay un paso. Fíjense. Quiero que iniciemos revisando como introducción lo que tenemos en Génesis 2:9. Yo aquí le quiero mostrar algo que es bien importante que tengamos presente. En el 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. No le damos mucha atención, digamos, al árbol de la vida, ¿verdad? Más como que nos concentráramos en el otro árbol, ¿verdad? En el 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Nosotros sabemos que esto es un conocimiento que tenemos, ¿verdad? Y que ya se ha compartido en muchas ocasiones. La palabra tiene diversos niveles de interpretación, ¿verdad? Que va desde un nivel superficial hasta un nivel profundo y que a veces puede resultar oculto y secreto. Y ese nivel interno, oculto y secreto, solamente lo podemos encontrar cuando escudriñamos la palabra. Ese es un conocimiento, digamos, que es bastante corriente, podríamos pensarlo, ¿verdad? Sin embargo, lo que también dice este pasaje de Génesis, nos está diciendo que la palabra que tenemos escrita en la Biblia, que nosotros conocemos, es nuestro paraíso. Y ahí nosotros vamos a encontrar dos árboles, ¿verdad? Un árbol de la vida, porque es un árbol de la vida que cuando usted coma ese fruto, ¿sabe qué va a producir en usted? Vida eterna. Mientras que el otro árbol, que es el de la ciencia del bien y del mal, es un árbol que cuando usted lo coma le va a producir muerte, ¿verdad? Ese va a ser el resultado final. ¿Y cuál es la diferencia entre los árboles? ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es simplemente el temor a Jehová. Ese es poner en práctica esa sabiduría que nosotros muchas veces no hacemos, ¿verdad? Eva fue tentada por el árbol del bien y del mal, o tal vez no por el árbol, ¿verdad? Fue tentada por el lado oscuro, pensémoslo así, ¿verdad? En el sentido de que ella vio que el árbol tenía un fruto que era codiciable y que era delicioso y que le iba a servir para alcanzar sabiduría. Pero ese conocimiento sin el temor de Jehová se vuelve en un conocimiento que podemos pensar que es satánico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo va a llevar por caminos que, digamos, cuando usted simplemente no coteja contra la palabra, ¿verdad? La vez anterior yo les comentaba de que el Señor Jesús fue necesario que se manifestara en la carne. ¿Por qué? Porque Él nos dio una revelación mayor del Padre. Y la revelación que Él nos dio es que es importante el amor. El amor es la ley mayor que existe, a tal grado que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Cosa que en el Antiguo Testamento, pensémoslo así, pues no estaba muy claro, ¿verdad? Ahí no estaba muy claro esa revelación. Incluso tal vez me quemarían como hereje, ¿verdad? Pero realmente la revelación que existe en el Antiguo Testamento, si no se confronta con el Nuevo Testamento, con lo que el Señor Jesús nos enseñó, simplemente no tenemos una imagen clara de nuestro Padre. Y eso solo Él lo reveló. ¿Por qué? Porque Él era el Hijo unigénito que estaba en su seno. Vamos a orar para iniciar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por el tiempo que permites el día de hoy, Señor, que nos reunamos. Te pedimos que tu palabra venga a nosotros, Señor, que tu revelación, Señor,
venga a nosotros, porque necesitamos conocerte a ti aún más, Señor. Necesitamos, Señor, como dice tu palabra, que puedan ver nuestros ojos aquellos pecados ocultos, Señor, que son cosas importantes que nosotros como cuerpo tuyo debemos de limpiarnos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu el que dé convicción y claridad en los pensamientos de mis hermanos, Señor, para que estos se traduzcan en vida eterna, Señor, en una vida abundante que es la que tú has deseado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hay un pasaje en la palabra que está muy pegado al tema que vamos a tratar hoy, porque hoy vamos a hablar del trigo y la cizaña. En Mateo 13, del 24 al 30, el Señor Jesús habla de la cizaña, ¿verdad? Y aquí hay algunos temas que yo quisiera puntualizar. Mire, el primer punto importante que debemos de entender antes de que entremos a la palabra, ¿verdad?, que vamos a compartir hoy, es que en el 24 dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en el campo, ¿verdad? Y en el 25 dice que él sembró una buena semilla, ¿verdad? Pero vino el enemigo y sembró la cizaña. Ese es el primer tema importante que debemos de entender. Y esta es una parábola, pero la tenemos que cotejar contra la realidad que vivimos hoy, porque aunque usted no lo crea, el mundo desde que fue creado, desde que se manifestó el Señor Jesús, la cizaña no es lo que nosotros percibimos como que son ciertas personas de doble ánimo, sino que es un sistema bajo el cual el mundo funciona, ¿verdad? Y nosotros digamos que pensamos, ¿verdad? Bueno, es que la cizaña puede ser la religión organizada, ¿verdad? Pero no solo es eso. Yo quiero que nos concentremos en la palabra y que usted después saque sus conclusiones. Yo lo que le puedo decir es lo siguiente: la interpretación que nosotros hagamos de la palabra es lo que define cómo nosotros nos vamos a conducir en la vida, ¿verdad? Si al final nosotros tenemos una interpretación deficiente de la palabra, entonces pues vamos a tener un desempeño y un fruto, vamos a dar un fruto que no va a ser agradable al Padre. Y por eso la insistencia que yo siempre les he dicho, es necesario que cada uno de nosotros nos acerquemos al Señor Jesús. ¿Para qué? Para poder, a través del sacrificio que Él hizo, llegar al Padre. Porque esa es la única forma y es el único camino que nosotros vamos a poder tener una revelación clara de lo que es el Padre. Y de tal cuenta nosotros vamos a poder dar un fruto adecuado y que sea agradable. Porque mire, hermano, póngase a pensar en esto, que usted trabaja y trabaja, pensámoslo en lo secular, ¿verdad? Que usted trabaja y trabaja pensando que está haciendo algo para su futuro, pero después resulta que no era así, ¿verdad? Y nosotros, aunque nosotros podemos decir que nos gozamos en hacer la voluntad del Padre, la realidad es que en el diario vivir resulta difícil, resulta duro y complicado, ¿verdad? Imagínese todo ese esfuerzo, todo eso que no le va a servir para nada, porque usted simplemente está en un camino que no le va a llevar al Padre, ¿verdad? Creo que me adelanté mucho, pero bueno, vamos a regresar a este pasaje porque quiero mostrarle otra cuestión. Mire, el siguiente tema que nosotros necesitamos puntualizar en este pasaje del trigo y la cizaña es que en el 27 le preguntan al Padre, ¿verdad? Le preguntan, mira, ¿y no pues que sembraste buena semilla? ¿Verdad? Porque de hecho, si ustedes cotejan esto que está aquí contra lo que ocurre en la realidad de alguien que siembra trigo, se va a dar cuenta que el tema de escoger una buena semilla es importante para minimizar la cizaña. O sea, el Padre no vino y sembró cualquier cosa ahí, escogió personas o nos escogió a nosotros, nos predestinó, dice Pablo, ¿verdad? Y nos puso ahí sembrados. Pero vino el enemigo y sembró la cizaña. Y entonces
En el 29, las personas que trabajaban con el padre le dicen, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Arrancamos la cizaña. Y entonces el padre le dice, no, porque no vaya a ser que por arrancar la cizaña arranquemos también el trigo. Y eso, aunque usted no lo crea, también es una realidad del tema agrícola, porque ya cuando está la siembra en funcionamiento, usted puede usar pesticidas, puede usar cualquier cosa, digamos, para minimizar la cizaña, para minimizar esa mala hierba. Pero resulta de que eso le puede afectar al trigo. Es más, es tan parecida la cizaña al trigo que en algunos lugares le dicen falso trigo, ¿verdad? Entonces, pues no es tan sencillo. Y por eso, el padre, ¿qué es lo que dice? Miren, déjenlo, ¿verdad? Que crezcan juntos. Porque en el día de la cosecha, en el día final, vamos a separar lo que es cizaña de lo que es trigo. Y digamos, ¿eso qué nos quiere decir? Que es un tema bien importante también de entender. Mira, hermano, la cizaña va a existir. Y hay una razón de que por qué es eso, ¿verdad? Porque cualquier otro puede decir, mira, pero ¿y por qué Dios es así, verdad? ¿Por qué permite eso? Y lo que en la palabra nos dice es que Él permite eso, ¿sabe por qué? Porque nuestro corazón es engañoso, ¿verdad? Y entonces necesita probarnos para que realmente se manifieste en nosotros lo que hay en nuestro interior, ¿verdad? Es una cosa tremenda. Y si nosotros decimos que somos trigo, que somos el cuerpo de Cristo, entonces debemos de tener cuidado con esto, porque esas son cosas importantes, ¿verdad? Citas bíblicas que vamos a usar, hoy está fácil, vamos a usar solo Mateo, capítulo 16, versículo 16, solo para tocar ahí un tema puntual, ¿verdad? Y luego del capítulo 23 nos vamos a ir del 1 al 36. Vamos a ir un poquito rápido por cuestión del tiempo, ¿verdad? Porque sí es un poco extenso. En el primer versículo que tenemos en Mateo 23, versículo 1 al 2, el Señor Jesús dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Cuando yo he escuchado prédicas, ¿verdad?, que hablan de la cátedra y su rollo ahí que se crean, ¿verdad? Pero lo que el Señor Jesús está diciendo aquí en forma práctica, ¿sabe qué es? Esta gente, los fariseos, aquellos que, digamos, en esa época del Señor Jesús se consideraban como la cizaña, porque pareciera que eran, que seguían al Padre, que querían al Padre, que su corazón estaba cerca del Padre. No era así. Pero ellos sí tenían conocimiento de la palabra en el saber de lo que era la voluntad del Padre. Sin embargo, no la practicaban. Y eso, mira, hermano, se traduce a nuestros días, ¿sabe en qué? En lo que dice la palabra, ¿verdad? ¿De qué nos sirve conocer el bien si no lo ponemos en práctica? ¿De qué nos sirve saber decirle a Dios, sí, revélate a mi vida, si al final de cuentas no estamos dispuestos a hacer su voluntad, ¿verdad? Y eso también es un poco más crítico y se vuelve más crítico porque hay personas que viven en una relatividad moral, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos actúan solo para que no les tachen, para que no les digan. O sea, lo que es ilegal probablemente no lo practican en público, ¿verdad? Hacen cosas que son aceptables, ¿verdad? Para que nadie les diga mayor cosa. Pero también es la fe sin obras, porque nosotros podemos decir, sí, yo tengo fe, que eso se da mucho en el ámbito cristiano. Perdón que ponga el dedo en la llaga, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros decimos, sí, no, es que Dios tiene que hacer algo, ¿verdad? Entonces que lo haga. Yo ya estoy creyendo y que Él lo haga. Pero la palabra nos manda a que no solo necesitamos creer en Él, sino que también debemos de actuar en fe. Usando un poco algo que dijo alguien ahí, Israel no tomó la tierra prometida sentado en la tierra, ¿verdad? Sino que ellos tuvieron que dar pasos
tuvieron que caminar, porque la promesa del Padre fue que la tierra que pisaran sus pies, lo estoy parafraseando, iba a ser dado a ellos. Así que les tocaba caminar, y lo mismo pasa ahora. Mira, hermano, necesita usted caminar en fe, en esa tierra que el Padre le dio. ¿Cuál es esa tierra que usted debe conquistar? Tal vez es un tema familiar, un tema de salud, yo no sé, ¿verdad? Pero usted necesita dar esos pasos de fe, ¿verdad? Vamos a avanzar. En el versículo 23:3 sigue el Señor Jesús. Así que todo lo que digan que guardéis, guardad y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y en el 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Y ese es el señalamiento del Señor Jesús hacia ese tipo de personas, ¿verdad? Ahora mire, ¿cuál es la motivación que tienen esas personas para comportarse de esa forma? Y no solo son personas, como le dije, ¿verdad? También hay organizaciones. Mateo 23:5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos de sus mantos. Y en el 6 dice, y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y en el 7 dice, y las salutaciones en la plaza, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Rabí es equivalente a decir maestro, ¿verdad? Así que estamos viendo un tipo de personajes, digamos, que lo único que les interesa es el reconocimiento del mundo, ¿verdad? Pero eso no es solo el reconocimiento, hermano, créame. Ellos a través de ese reconocimiento pretenden ganar autoridad que se va a traducir en poder y se va a traducir en control de las masas. Y nosotros, digamos, sin mencionar nombres, conocemos congregaciones muy grandes, ¿verdad? Que yo no voy a decir ni voy a juzgar que sean negativas o positivas, porque nosotros solo vemos la obra, no conocemos la intención. Si nosotros pudiéramos ver la intención, entonces a ver qué nos vamos a encontrar. Sin embargo, póngase a pensar en esto, póngase a pensar en el comportamiento que el Señor Jesús está describiendo ahí, y que nosotros pudiéramos ser tentados. Porque así como a Eva la tentó el hecho de poder tener conocimiento, conocer todo, porque cuando la palabra habla del bien y del mal se está refiriendo a conocimiento de todo. O sea, ¿a quién no le gustaría saber todo de todo? ¿Sabe por qué? ¿Por qué nos gusta eso? Porque en nuestra naturaleza es codiciosa, ¿verdad? Desafortunadamente. Y eso es el primer tema que nosotros debemos de tratar. Cuando nosotros nos damos cuenta que somos así, entonces debemos de tratar. Hay un dicho popular que dice, Dios sabe por qué se pone los sapos debajo de las piedras, ¿verdad? A veces hay situaciones que nosotros no logramos superar porque, o sea, ya cuando pasamos a otro nivel, ya se nos infló la cabeza, ¿verdad? Y desafortunadamente es un tema que debemos de tratar en nuestro interior, ¿verdad? Así que llegamos a este punto, necesitamos tener humildad, ¿verdad? Porque la humildad es un terreno fértil para que se desarrolle ese fruto que el Padre espera, ¿verdad? Mateo 23:8, dice el Señor Jesús, oiga esto, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Mira, hermano, mira lo que está diciendo el Señor Jesús ahí. Pero yo oigo, ¿verdad?, que hay superapóstoles, superprofetas, super no sé qué, que llenan los estadios, etcétera. ¿Cuál será la motivación? Pienso yo, ¿verdad? Porque de acuerdo con la palabra, el Señor Jesús es nuestro Maestro, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Él, no hay otro. Él es nuestra cabeza, Él es el que nos da la cobertura, ¿verdad? Mateo 23:9, mire esto otro, dice el Señor Jesús, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Está hablando de un Padre espiritual, ¿verdad?
porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y yo he escuchado también, ¿verdad? Gente diciendo ahí, sí, no, es que yo me siento honrado de que los hermanos me consideren su padre espiritual. Mire, eso es antibíblico. Hermano, aquí en la palabra dice claramente, ¿por qué van a llamar padre a otro hombre que tiene los mismos problemas o peores problemas? Si nuestro Padre es único, está en los cielos. Así que el Dios Todopoderoso, Él es nuestro Padre, es nuestro amado Padre. Y así lo debemos de percibir, ¿verdad? Porque nosotros, vuelvo a insistir, como trigo, si nosotros queremos que cuando llegue ese momento final, seamos separados en el granero de nuestro Padre, y no queremos ser quemados, ¿verdad? Así como dice la palabra. Entonces debemos de limpiarnos, debemos entender estas cosas, ¿verdad? Mateo 23:10. Y esto ya es para nosotros, el pueblo, mire. Ni seáis llamados maestros. Nosotros no debemos de buscar eso, ¿verdad? No debemos de buscar en nuestro interior que digan, cómo sabe, ¿verdad? Engrandecernos, ¿verdad? Dice, ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Ahí lo vuelve a recalcar, pero lo está diciendo a la congregación, ¿verdad? Y después del 11 al 12 dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que, mira hermano, aquí yo lo que le puedo decir es que nosotros como cuerpo de Cristo solo somos un instrumento en las manos del Padre, un instrumento para que su justicia se manifieste en la tierra, ¿verdad? Debemos tener ese enfoque. Es necesario que tengamos ese enfoque. Ahora vamos a hablar de algunas características de la cizaña, ¿verdad? O del falso trigo, como yo le comenté al principio. Mateo 23:13. El Señor Jesús dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Mira este tema, puede ser que no se perciba con total claridad, pero hay muchas malas intenciones que se pueden disfrazar de una piedad aparente, ¿verdad? Y eso lo pueden se puede disfrazar con una doctrina. Yo le voy a señalar una doctrina que ocurre en nuestras congregaciones, el tema de la cobertura, ¿verdad? El tema de la cobertura, o sea, ¿de dónde sale ese tema de la cobertura? Pues yo no sé de dónde lo sacan, pero la palabra es clara cuando dice que nuestra cabeza es Cristo. Y si nuestra cabeza es Cristo y no hay nadie en medio, entonces, mire, el pastor no necesariamente es mi cobertura, es el Señor Jesús, ¿verdad? El pastor va a ser un guía, un amigo, alguien a quien puedo yo llegar, contarle mis problemas, que Él me dé una orientación de acuerdo con la palabra de qué debo de hacer. Pero Él no es mi cabeza, disculpe que lo diga, así claramente, ¿verdad? Y así hay otras doctrinas que pueden estar influenciando, digamos, el comportamiento de aquellos que es el trigo, y los están llevando quizá por un camino incorrecto. Vamos a seguir avanzando. Mateo 23:14 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Por supuesto que en este contexto el Señor Jesús se está refiriendo a las viudas, ¿verdad? Las viudas eran personas que prácticamente eran indefensas porque no había un hombre, no había una figura masculina que las defendiera, y eran fácil presa, ¿verdad?, de aquellos que se quisieran aprovechar. La pregunta es, ¿eso hoy por hoy ocurre, sí o no? ¿Será que pasa, sí o no? ¿Será que bajo el pretexto, mira hermano, dé su ofrenda, traiga todo lo que tiene ahí en la billetera, haga un pacto, si no tiene, ¿sabe qué? Firme una promesa de fe? ¿Será que están despojando al cuerpo de Cristo? ¿Será que están aprovechándose de aquellos que necesitan del Padre, de su ofrenda para ser sanado?
de esa ofrenda para que la oración llegue directo al Padre. Lo vamos a dejar hasta ahí, ¿verdad? Pero es importante que nosotros como cuerpo de Cristo, como trigo, reconozcamos estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque hay una situación adicional. Digamos, regresando al tema de la agricultura, ¿verdad? La cizaña propicia enfermedades e insectos que contagian al trigo y lo dañan. De forma de que eventualmente puede ser que el trigo, la cosecha o el fruto que da el trigo va a ser afectado directamente por esas enfermedades. Hay un hongo que precisamente no me acuerdo cómo se llama el hongo, pero eso lo puede usted buscar en San Google, que se posiciona, digamos, en la cizaña, ¿va? Y ese hongo se puede transmitir, y también hay insectos que se pueden transmitir. Y esa es de cuenta que en el tema espiritual hay falsas doctrinas e interpretaciones. Por eso yo le decía, mire, hay un paso de la luz a las tinieblas. Hay un paso. ¿Por qué? Porque es la interpretación. Si usted está escuchando mucho a otras personas, puede correr ese riesgo de infectarse con cosas que no le convienen. Es necesario entonces que cada uno tome su responsabilidad y busque al Padre en la intimidad, para que Él le revele qué es lo que debe de cambiar, qué debe de hacer. Mateo 23:15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito es un seguidor, alguien que dice, sí, no, ese es mi pastor, aleluya, ¿verdad? Ese es mi profeta, aleluya. No, ese es mi cura, ese es mi líder, etcétera, ¿verdad? O sea, su corazón está puesto en un hombre. No sé si me hago entender. Su corazón está puesto en un hombre y no se da cuenta que ese hombre es simplemente un instrumento. Es un instrumento, ¿verdad? Y por el otro lado, mire qué es lo que dice el Señor Jesús. Porque quizá la intención de ese hombre que está ahí es solamente hacer un seguidor. ¿Un seguidor de quién? ¿Del Padre? ¿De Jesús? ¿O de Él? Un seguidor de Él. Y encima de todo lo contamina, de tal forma que lo hace, de acuerdo con lo que dice el Señor Jesús, 2 veces más hijo del diablo, ¿verdad? Porque su forma de interpretar la palabra fue torcida, fue distorsionada. Así que esa es otra de las características de la cizaña, ¿verdad? Nosotros, si nos acercamos a la cizaña, ¿qué vamos a recibir? Un adoctrinamiento por caminos que no nos van a llevar al Padre. Así que puede ser que su esfuerzo, que puede ser muy sincero, ¿verdad?, no tenga un fruto correcto. Y por lo tanto no va a tener la recompensa que espera. Porque de acuerdo con la palabra, voy a decir una palabra que puede ser un poco fuerte, ¿verdad? La gran ramera, que son precisamente las religiones del mundo, le van a ceder el control y el poder al anticristo. ¿El poder de qué? De las masas que controlan. Si usted está siguiendo a un líder, a una religión, ¿sabe qué? Lo van a vender. Es importante, ¿verdad?, dónde tenemos nuestra intención, hermano. Porque nosotros no queremos ser igual ustedes no necesitan ser igual a mí, ser igual a la pastora, ser igual al pastor. Ustedes necesitan encontrar su identidad con el Padre, saber quiénes son en Él, porque cada uno tiene un llamado especial, importante, necesario, ¿sabe? No puede perderse de eso, no puede perderse de eso. Vamos a avanzar. Mateo 23:16. Ay de vosotros, guías ciegos, dice el Señor Jesús. Y aquí ya uso una palabra un poco más comprensible para nosotros, ¿verdad? Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Qué estaban diciendo ahí, hermano? Ellos estaban cegados porque la importancia que le daban eran a las cosas, ¿verdad? No, aquí está hablando de un tema específico del templo, ¿verdad? El templo, la casa de Dios.
Ellos estaban diciendo, es más importante el oro y no el templo. Lo que estaba ahí, lo que ellos podían aprovechar, aquello que era valioso, ellos lo podían aprovechar, ¿verdad? Ellos estaban cegados por esas riquezas. Y en el 17 dice, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Mira, hermano, cuando usted le da más importancia a las cosas que puede recibir del Padre, a la bendición que puede recibir del Padre, ¿sabe qué? Está actuando en forma insensata y ciega. Porque es más importante la relación que usted va a tener con el Padre que lo que pueda recibir de Él. Va a ser mucho más importante eso. Pero ellos se concentraban en las cosas, en los beneficios inmediatos, ¿verdad? Mateo 23, 18, también decía el Señor Jesús, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Y en el 19, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y en el 20 al 22 dice, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está en él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Mira, hermano, nuestro corazón tiene que acercarse al Padre. Porque si nosotros no estamos cercanos al Padre, entonces nuestro único interés de venir a congregarnos los domingos, de buscar al Padre, va a ser para que me sane, para que me dé más dinero, para que me haga no sé qué. Pero realmente nuestro corazón está lejos de Él. Y eso es un síntoma, un problema, una evidencia de la falsa doctrina, ¿verdad? Que nos ha transmitido la cizaña, lo que hay en el mundo, ¿verdad? ¿Cuál es su interés? Si no es simplemente las cosas materiales, las cosas que son temporales, las que son pasajeras. Y realmente nuestra visión tiene que transformarse, debe cambiar, ¿verdad? Porque, pues, como se habla comúnmente, ¿verdad? Vale más un quetzal que un montón de motivaciones y de intenciones y de buenas intenciones, ¿verdad? Eso no es algo tangible, dicen los demás, ¿verdad? Pero en cambio nosotros es a la inversa. Nosotros debemos de cuidar nuestra intención, debemos de limpiarnos ahí, inicialmente ahí, ¿verdad? Y después vamos a dar un resultado positivo hacia afuera. Mateo 23, del 23 al 24, sigue el Señor Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y oiga esto que dice el Señor Jesús, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, no es correcto pensar de que no tenemos que dar diezmo o dar ofrenda, ¿verdad? No es correcto pensar eso. Pero tampoco podemos pensar que solo eso es lo único válido o la única forma de ser agradable al Padre. O que eso es la única opción, digamos. Si usted no da ofrenda, entonces mejor lo quito aquí de mi libro, ya no venga. Va a buscar otro lugar. No es eso, ¿verdad? Dice, en el 24 dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Sabe por qué? Porque si el enfoque está puesto en lo material, nos perdemos de lo más importante. Puede ser que de repente venga alguien ahí con un maletín, ahí $1,000,000, y entonces, aleluya, este hermano sí es hermano, ¿ah? Nosotros no conocemos el interior. ¿Qué pesa más? Pero para nosotros, digamos, desde lo material pesa más el maletín, ¿ah? No lo que hay adentro y la motivación por lo que lo está haciendo. Ambas cosas son importantes. Ambas cosas son importantes porque desde esta perspectiva, entonces, ¿qué es más importante? Que el hermano que trae ese maletín mejor que se lo guarde y que mejor cambie en su interior, que se arrepienta de sus obras, de lo que está haciendo, ¿ah? Y que se acerque al Padre. Y después, ya cuando esté limpio, bueno, que traiga lo que tenga que traer, ¿va? O sea, eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesús, ¿verdad? Ahora mire, en el 23 al 23, versículo 25,
Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y en el 26 dice, fariseo ciego, limpia primero lo que hay dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Mire, traducido, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Es necesario que nosotros revisemos nuestras intenciones de por qué hacemos las cosas. Porque cuando esas intenciones, esas motivaciones sean limpias y sean puras, entonces todo lo que vamos a hacer hacia afuera va a ser agradable al Padre. Yo me recuerdo de un pasaje donde habla de las blancas que dio una viuda, ¿verdad? Y digamos desde la perspectiva humana, la viuda no estaba aportando nada, ¿no? Porque era como 10 leen lo que estaba dando tal vez, o no sé cuánto, ¿no? Pero los otros que daban mayor cantidad, eso sí, aleluya, de esos queremos, decía el que estaba ahí, el fariseo, ¿no? Pero en cambio Dios, ¿qué es lo que mira? La motivación. Y eso es lo que le agradaba, porque la viuda dio todo lo que tenía para su sustento, ¿verdad? Que puede ser muy poco o mucho, pues eso no es importante. Así que es necesario que nuestras acciones las vistamos con una intención correcta y adecuada, ¿verdad? Que por dentro nosotros estemos sanos para poder hacer cosas que sean agradables al Padre. Mateo 23, 27 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Nosotros acá podemos ver, digamos, que puede ser que hayan personas que se muestran como personas morales, ¿verdad? En público. Sin embargo, en su interior, lo único que existe es iniquidad. Ahora, esas cosas probablemente no salgan en las noticias, ¿verdad? O tal vez va a salir en las noticias a ver cuándo. Pero es importante de esta cuenta que nosotros tenemos que realmente fijarnos en quién estamos poniendo nuestra confianza y nuestro corazón, ¿verdad? Porque no podemos, es mucho riesgo el hecho de pensar de que porque sale en la tele o porque es internacionalmente conocido o porque es famoso o porque es millonario incluso, es una persona correcta y adecuada. Yo no sé si usted ve las noticias, pero últimamente se han destapado un montón de cosas y son muy feas, ¿verdad? Desde gente que es famosa y que tiene un montón de dinero, gente que, hay mucha gente que los idolatra, pero cuando ya salen esas cosas, esas noticias, uno dice, puchica, o sea, sí, no, yo estoy mejor, o sea, definitivamente, en mi interior, ¿verdad? Debemos de tener cuidado con eso. Vamos a avanzar, Mateo 23 al 28. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y esas personas, mire, esconden esas intenciones que son malsanas, ¿verdad? En máscaras de hipocresía. Aparentan una cosa. Estaba hablando yo con mi esposa y yo me estaba contando ahí de un caso y yo le digo, no, o sea, seguramente si tú vas con la persona y le platicas, seguramente te va a decir, sí, Dios te bendiga, no sé qué, aleluya, voy a orar por ti, no sé cuánto, pero, o sea, por dentro saber que estará maquinando, ¿no? O sea, así que nosotros, mire, yo le vuelvo a insistir, es importante que nosotros pongamos nuestra intención en algo que es más sólido, en nuestro Padre, ¿verdad? Porque nosotros como humanos, ¿verdad? Dando el beneficio de la duda, ¿verdad? Pues somos humanos, nosotros mismos fallamos, ¿verdad? Decimos que queremos hacer una cosa, pero a la larga resulta complicado. Yo, por ejemplo, dije, voy a salir a correr todos los días de la semana. Ahora ya salí más días, ¿verdad? Pero, ya sea, ya cuando uno está ahí, sí, cuesta encontrar las fuerzas, ¿verdad? Y a veces nos pasa eso, en las cosas que debemos de hacer cotidianamente, en practicar el bien, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos, ¿verdad?, que
debemos de hacer el bien. Y le conocemos, pero a veces no lo hacemos. Entonces, si nosotros sabiendo eso, y sabiendo que somos imperfectos y que estamos en un proceso de perfeccionamiento, nos damos cuenta de esa situación, ¿por qué vamos a poner nuestra confianza y nuestro corazón y nuestra intención en otra persona? Que tal vez puede ser que sea un poco mejor que usted. Yo no lo vamos a decir, ¿verdad? No vamos a negar eso, pues vamos a dar el beneficio de la duda. Pero va a tener igual limitaciones, porque son hombres, simplemente son hombres, ¿verdad? Y puede ser que haya sido tentado, así como Eva, ¿verdad? Y su interés esté por otro lado. Mateo 23, del versículo 29 al 30. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y en el 31 dice el Señor Jesús: así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Y este es un tema bien peliagudo, ¿verdad? Porque, digamos, la palabra lo que nos está diciendo es que la gente, ya cuando está en una cierta posición, va a tener suficiente motivación para mantener esa posición a como dé lugar. Porque se está aferrando a algo material, ¿verdad? Y lógicamente no va a querer perder ese beneficio, porque no hay suficiente humildad en sus corazones. Y porque al final de cuentas, pues, todos somos humanos, ¿verdad? Incluso a matar a aquellos que de alguna u otra forma le van a afectar las cosas que él quiere mantener, ¿verdad? Yo no sé qué ocurrirá, digamos, en estos tiempos, en estos días, por las cosas que se miran, ¿verdad? Pero sí téngalo seguro, la justicia de nuestro Padre es una justicia que se va a manifestar, ya sea ahora o después, no sé cuándo se va a manifestar. Así que llegamos a la última parte que yo le quiero compartir, que es que el tiempo de la cosecha se acerca, ¿verdad? Así como está escrito en la parábola del trigo y la cizaña, va a llegar un tiempo final en el que todos vamos a ser juzgados de acuerdo con nuestras obras y vamos a ser separados. A los que hicieron las cosas agradables al Padre van a ser puestos en los graneros, dice la palabra, y los otros van a ser echados al fuego. Mateo 23:33, el Señor Jesús dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? No hay otra forma más que arrepentirnos, ¿sabe? Porque puede ser que nuestras faltas sean muy graves, ¿verdad? Por ahí alguien decía que hablando espiritualmente, ¿verdad? Alguien que está contaminado con la cizaña del mundo, con la levadura del mundo, ¿verdad? Que así lo llama el Señor Jesús, la levadura de los fariseos, de los saduceos, y de Herodes también usa ese otro calificativo. Puede limpiarse ¿cómo? Arrepintiéndose, ¿verdad? Reconociendo primero que ha cometido una falta contra el Padre y después cambiando, dejando esas cosas atrás. Mira lo que dice Mateo 23 del 34 al 35. Por tanto, dice el Señor Jesús: he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y en el 36 dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Por cierto que el Señor Jesús está hablando de una consecuencia directa de los actos, ¿verdad? Pero en ese impasse, digamos, podemos arrepentirnos, podemos limpiarnos, podemos regresar a nuestro Padre, ¿verdad? Así que quiero cerrar con este último versículo que está en Mateo 16:16. El Señor Jesús le dice al cuerpo, a su cuerpo, ¿verdad?
que somos usted y yo, el trigo verdadero, ¿verdad? Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Hay otro pasaje que hace mención a la levadura de Herodes, ¿verdad? Pero eso se entiende claramente que son las doctrinas de esas instituciones que simplemente, o de esas personas que simplemente nos quieren sacar, nos quieren tener bajo su control y no nos están llevando por un buen camino. Es importante que el pueblo de Cristo vea estas cosas y se limpie. Así que oramos para finalizar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Nosotros anhelamos tu presencia en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a estar más cerca de ti, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta de aquellas cosas de las que debemos de limpiarnos, Señor. De aquellos comportamientos, Señor, que tenemos que se basan en creencias erróneas. De aquellas cosas que no son tuyas, Señor. Límpianos, te lo pedimos. Ayúdanos a ser un pueblo tuyo, que al final pueda ser calificado como trigo, como el pueblo que tú esperas para ti, Señor, y que te da la honra y la gloria a ti, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.